En este videito vamos a repasar lo estudiado en la guía número 3. La guía empieza con un repasito sobre el plano cartesiano en la parte de repaso. Bien, dice que debemos escribir las coordenadas XY de cada uno de los puntos indicados. Recordar que las coordenadas se escriben siempre entre paréntesis y separadas por coma. Entonces, para cada uno de estos puntos que están representados en este plano cartesiano, vamos a dar sus coordenadas, sus componentes. Recordemos, tenemos un eje horizontal que se llama el eje X, donde estos numeritos decimos que son X positivos, estos son X negativos. Un eje vertical que es el eje Y, donde aquí tenemos estos numeritos que son Y positivos, estos son Y negativos. Entonces el punto A, lo que hacemos es dirigirnos hacia el eje X y aquí llegamos al menos 4 y en dirección al eje Y al 5 positivo. Bueno, otro detallito, por aquí está el 0. El 0 es un número que pertenece al eje X y al eje Y, ¿verdad? Ok, entonces A decimos que tiene coordenadas menos 4 y 5, menos 4 en X, 5 en Y. Entonces A es el punto menos 4, 5. El punto B tiene coordenadas menos 2, 1. El punto C tiene coordenadas en X3 y en Y3 también. Entonces es el punto 3,3. El punto D está sobre el eje X y vamos a decir que es 2,0 porque es 2 en X y en Y no sube, no baja, entonces decimos que es 2,0. El punto E está sobre el eje Y, entonces este punto es 0, menos 3. Recordemos que como este es un valor de Y, se escribe de segundo. Pues lo pongo aquí de segundo menos 3. Y este 2 es un X, se escribe aquí de primero. Bien, entonces eso como para hacer la diferencia. Entonces por acá sería D es 2,0 y E es 0, menos 3. Luego nos falta un puntito, el punto F, que tiene coordenadas en X 5 positivo y en Y menos 4. Entonces F es primero X 5, menos 4 y así completamos acá el punto F. Destacar un pequeño detalle, que el punto A menos 4,5 y el punto F 5, menos 4, vemos que sus coordenadas X, Y están al revés. Pues aquí X es menos 4, Y es 5 y aquí X es 5 y Y es menos 4. Quiere decir que hay que tener cuidado con el orden de
esos componentes, esas coordenadas. Entonces, si aquí escribimos que es menos 4,5, al darle vuelta, pues es otro punto que aquí está, 5, menos 4. Vamos a calcular distancias entre puntos en el plano cartesiano con esta formulita que dice que la fórmula de la distancia se calcula entre dos puntos, x1, y1, x2, y2. Entonces, como ya repasamos los puntos, bueno, simplemente es lo siguiente. Ya sabemos que todo punto tiene la forma x, y. Entonces, voy a decir, este es el primero y este punto es el segundo. Entonces, en ese sentido es que van estos numeritos. Si yo voy a identificar el primer punto, le pongo aquí un 1. Y si voy a identificar el segundo, le pongo aquí un 2. Entonces se refiere nada más al x y y del primero o del segundo punto. Y para calcular la distancia se utiliza esta formulita de la distancia igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado. Bueno, en la guía 3 tenemos dos ejemplos resueltos. Este es el primero. Calcule la distancia entre los puntos 1,5 y 6, menos 3. Aquí ya está explicadito. Vamos a trabajarlo aparte en limpio para explicarlo. Bien, el primer punto vamos a decir que es el primer punto y este es el segundo. Entonces x vale 1, y vale 5 y en el segundo punto x vale 6, y vale menos 3. Vamos a representar primero 1,5. 1,5 queda en x vale 1. Y recordemos, este 1, y aquí también hay otro 1, pero este 1 es y, este 1 es x. De modo que hay que tener cuidado cuál es el que estamos haciendo referencia. En este caso, 1 es x. Y 5 es y, significa que hay que subir aquí hasta el 5. Este es 1,5. Luego el segundo punto, 6, menos 3. Bueno, aquí se me olvidó agregar el 6 y se baja al menos 3, que es y. Aquí es 6, menos 3. Entonces vamos a dibujar con una reglita un segmento que una los dos puntos. Entonces, por ejemplo, le vamos a escribir una letra D, que significa distancia de un punto al otro. Para hacerlo, entonces vamos a identificar el primer punto como x1, y1, o sea, x1 es 1, y1 es 5. Y en el segundo punto x2 es 6 y y2 es menos 3. Entonces, para calcular la distancia, escribimos los puntitos aquí aparte. 1,5, 6, menos 3. Entonces x1 es 1, y1 es 5, x2 es 6, y2 es menos 3. Y la fórmula de la distancia dice que se calcula x1 menos y menos x2 elevado al cuadrado más
y1 menos y2 elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de toda esta expresión significa que hay que restar x1 menos x2, o sea, 1 menos 6. Entonces la raíz cuadrada de 1 menos 6 elevado al cuadrado. Este menos es de la fórmula. Luego más y1 menos y2 es y1 menos y2, o sea, 5 menos 3. Entonces tener aquí cuidado que y1 es 5, luego el menos de la fórmula y y2 es menos 3, lleva otro menos, otro negativo. Entonces esa operación entonces vamos a realizar esa operación en la calculadora. La b no se escribe, escribimos la raíz cuadrada de paréntesis 1 menos 6, cerramos paréntesis, aquí elevamos al cuadrado y bueno, supongamos que alguien escribe de esta forma. Esto sería incorrecto porque la línea de la fracción, la línea de la raíz debe abarcar toda la operación, como se ve en la fórmula, toda la operación. Entonces esto está incorrecto porque hay una parte que no quedó en la raíz. Entonces debe quedar todo dentro de la raíz. Sería 5 menos 3, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, y esto da raíz cuadrada de 89. Entonces la primera respuesta, raíz cuadrada de 89, que este es el valor exacto. Cuando nos queda con la raíz indicada, decimos que es el valor exacto. Y esto aproximadamente, con el botón SD, 9,43 y sigue un 3. Es 4,3, sigue un 3. Recordemos la regla de redondeo, dice que al ser menor que 5 no afecta los primeros dos decimales. Queda 9,43 unidades. Unidades que pueden ser kilómetros, metros, centímetros, etcétera, unidades de longitud. Aquí podríamos escribir entonces que esta distancia de este punto a este punto es aproximadamente 9,43 unidades. También se puede decir que esa distancia es raíz cuadrada de 89 unidades. O sea, puedo decir el valor exacto o el valor aproximado. Y así terminamos el primer ejemplito, que está resuelto exactamente de la misma forma acá. Bien, en el ejemplo 2 dice que en el mapa de una urbanización cada unidad representa 1 kilómetro. O sea, en cada cuadrito, en cualquier parte del mapa es 1 kilómetro. 1, 2, 3, 4 kilómetros o hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Ok. Bueno, aquí este es un problemita donde no nos indican las coordenadas,
sino que vamos a usar puntos cardinales. Entonces sabemos que en un mapa usualmente el norte se ve arriba, el sur abajo, el este se ve hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Entonces vamos a asociar este y oeste con el eje X, norte-sur, con el eje Y. Entonces si me dicen norte es en la dirección positiva de Y, sur en la dirección negativa, o simplemente norte hacia arriba, sur hacia abajo en y el este es ir hacia la derecha en X, y oeste es ir hacia la izquierda en X. Bien, entonces este problemita aquí está explicado. Vamos a explicarlo con el material en limpio. Bien, dice que el parque está en el punto origen 0,0. Pues por aquí 0,0, ahí está el parque. Digamos, por ahí está como punto de referencia el parque en el origen. Y dice la iglesia está a 2 kilómetros al este y 1 kilómetro al sur del parque. 2 kilómetros al este es hacia la derecha, 1, 2 hacia el este y 1 kilómetro al sur es hacia abajo. Entonces 2 kilómetros, la iglesia está a 2 kilómetros al este y 1 kilómetro al sur del parque. Entonces 1, 2 kilómetros al este hacia la derecha y 1 kilómetro al sur hacia abajo. Aquí está el punto 2, menos 1. Entonces aquí tenemos la iglesia en ese punto, ¿verdad? Ok. Dice luego que la casa de Carlos está a 4 kilómetros al oeste y 5 al norte del parque. O sea, 4 kilómetros al oeste es a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y 5 al norte hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es el punto menos 4,5, que es donde está la casa de Carlos. Bueno, estas líneas se pueden dejar o se pueden borrar. Ok. Y la pregunta es calcular la distancia en línea recta desde la casa de Carlos hasta la iglesia. Entonces, trazamos una línea recta desde la casa de Carlos hasta la iglesia y vamos a calcular la distancia. Le ponemos una D y vamos a calcularlo con la fórmula de la distancia. Ya tenemos los puntos que son menos 4,5 y 2, menos 1. Entonces este es x1, y1 y este es x2, y2. La fórmula de la distancia, recordemos, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Es decir, la distancia es la raíz cuadrada de x1 menos x2, o sea,
menos 4 menos 2. Sería x1 es menos 4 menos de la fórmula 2 de x2 cuadrado más y1 menos y2 es 5 menos 1. 5 menos de fórmula menos 1 de y2 cuadrado. Y vamos a escribir esta operación en la calculadora. Vamos a escribir esta operación en la calculadora. Sería la raíz cuadrada de menos 4 menos 2 al cuadrado más paréntesis 5 menos menos 1. Un menos menos eso es equivalente a un más, ¿verdad? También se puede escribir más de una vez. Todas esas reglas podemos aplicarlas. Incluso en vez de 5 menos menos 1 puedo poner 6 en la calculadora como para hacerlo más rápido. Bien, esto está dando 6 raíz cuadrada de 2. Y bueno, este es el valor exacto. Vamos a obtener el aproximado, que para el problemita nos puede ayudar un poco más a comprender la respuesta. Entonces, con el botón SD, 8,485. Como sigue aquí en el tercer decimal un 5, entonces por regla de redondeo aquí aumenta 1. Por lo tanto, esto es aproximadamente 8,49 kilómetros. Es decir, la distancia de la casa de Carlos a la iglesia es de aproximadamente 8,49 kilómetros. Y eso sería para el cálculo de distancias en el plano cartesiano.